permiten hacer descartes orgánicos. O los cambios conductuales puede ser que no nada más vengan solos por alguna cuestión ambiental, sino que también pueden ser derivados de algún problema orgánico. Entonces, siempre tenemos que tener como herramienta exámenes de laboratorio, estudios de rayos X, ultrasonido, lo que se necesite. ¿Sale? Entonces, aquellos indicadores del buen bienestar animal o que el animal se encuentra en buenas condiciones, punto número 1 es la curiosidad. Un animal que esté sano y sobre todo los juveniles tienden a ser muy curiosos, ¿sí? Entonces, un animal que se encuentre en buenas condiciones o que no tenga una ansiedad tiende a ser curioso. Los animales, sobre todo los presas, los que catalogamos como animales presas, tienden a estar alertas, o sea, tanto como puedan van a estar alertas y esto también tiene que ser un punto. Por ejemplo, este gato no está alerta, ¿sí? Si fuera un gato callejero, ahí ahora sí que me diga quién se ha podido acercar a esta distancia a un gato callejero. Jamás, ¿sale? Entonces, los animales tienen que estar alerta. Existen también otras conductas como el juego. Como les comentaba, hay etapas en las cuales puede ser más frecuente esta conducta de juego, pero pues se dice que si un individuo está tranquilo, está a gusto, pues de repente ahí le puede chavetar como a este borreguito, ¿no? Ahí que está con los perros. Entonces es importante que también nosotros lo tengamos como un referente para poderlo tener. Ahora, ¿cómo mido el juego? Ahí es cuando dices, chin, o sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo mido? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Otro punto importante, si yo conozco el repertorio conductual de la especie, pues tengo que conocer la gama de actividades que realiza. Por ejemplo, estas imágenes con los gatos no es algo, ahora sí que no es algo raro. Quienes tengan estas especies van a ver que estos hijos de Dios se meten hasta por donde no, les encantan los espacios reducidos y oscuros, y a lo mejor el gato puede estar consumiendo, ya saben, el alimento super mega archi premium, les dan, ahora sí que incluso les dan premios de vez en cuando y de repente les va a llevar ahí a un compañerito como esto. Pues bueno, si la pregunta es por qué lo hacen, pues porque es un gato, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos que olvidar. En el caso de las interacciones, vamos a ver que también tiene que ver el bienestar animal, ya que los animales tienden también, igual que nosotros, a formar grupos, a tener relaciones filiales. Entonces, en el caso de los acicalamientos, tenemos que también tenerlo como una variable a analizar, ya que hay acicalamientos o hay este tipo de conductas dirigidos hacia individuos muy específicos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de conductas, incluso podemos decir si este grupo está estable, si no, si este individuo en particular no está en buenas condiciones, y para esto están estos parámetros de referente. En los casos de los animales presas, muchachos, existe una zona de fuga y la zona de fuga es simplemente la distancia en la cual los animales permiten la proximidad con los seres humanos. Cuando nosotros tenemos ya una interacción con la imagen que les estoy colocando, quiere decir que el animal ya tuvo una buena interacción o que incluso se creó a lo mejor hay un vínculo entre ellos, pero para que se pueda dar esto no es obra de la casualidad, o sea, tiene que tener en cuenta variables como el manejo, el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero cuando yo me le acerco a un animal presa, si huye, eso es perfectamente normal porque es una presa, ¿sale? Entonces, que no nos caiga raro de repente acercármelo a un caballo o que ni siquiera me le pueda acercar, que inmediatamente se retire, ¿vale? ¿Alguna pregunta antes de pasar con las conductas anormales? Estamos ahorita hablando de las conductas normales. ¿Se pueden aprender ciertas técnicas por especie? ¿O hay como, es que no sé cómo preguntarlo? ¿Se puede estudiar el acercamiento con los animales? ¿O hay una diferencia si puedo estudiar cómo manejar a un gato, a cómo manejar o acercarme a un caballo o así? ¿Hay algo que nos enseñe? Sí, claro. Primero tienen que conocer lo que les comentaba al inicio, chicos. Tienen que conocer a la especie.
Por ejemplo, la visión de un toro como este no es la misma a un perro. Si yo me le acerco de frente así a un toro, lo más seguro es que me dé un cuernazo, pero yo un perro sí lo puedo hacer, por su posición de los ojos, porque son presa y cazador, porque los toros no tienen una visión cromática como los perros son bicromáticos. O sea, tienen que conocer a la especie para que sepan cómo pueden empezarse a acercar. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Conductas que me indican un pobre bienestar animal. Cuando nosotros tenemos actividades, por ejemplo, restrictivas como estas, se dice que pueden llegar a causar muchísima frustración, ¿sí? Y en el caso de la frustración puede llegarse a derivar conductas estereotipadas y conductas repetitivas. Miss, ¿Sí? ¿le podría regresar a una diapositiva, por favor? Lo voy a revisar todo punto por punto. Oh, gracias. Okay. En el caso de la falta de estimulación ambiental o la falta de actividad, pues obviamente si estamos hablando de mamíferos y que tienen la mayoría de los, ahora sí que de las estructuras del sistema nervioso central, el aburrimiento también puede llegar a causar ciertas alteraciones conductuales. Podemos tener, cuando haya imagínense a un perro que no tiene mucha motivación ambiental y que aparte no tiene nada que hacer en el día más que esperar 12 horas a que el propietario llegue porque se fue a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana al CUPA y llega a las 8 o 9 de la noche nada más a cenar y a dormir, ¿qué hizo en todo el día? Pues nada. Entonces, el aburrimiento puede empezar a generar diferentes conductas que desafortunadamente si continúan siendo muy repetitivas o si el ambiente es muy frustrante o que no sea predictivo, el animal puede empezarse a alterar, ¿sale? Existen diferentes conductas o estereotipadas diferentes especies, ¿sale? Este es, por ejemplo, la de los cerdos, este nada más es un ejemplo de un cachorro. Para tratar de detectar si es una conducta estereotipada, una conducta de juego, aquí se tendría que hacer una evaluación. Existen también conductas que nos pueden empezar a indicar que el animal se encuentra enfermo, ¿sale? Por ejemplo, que existe alguna inflamación de algún lugar, lo que va a ser de alguna área, imagínense. A mí me duele el diente. Ay, Dios, me duele el diente, ¿vale? Percibo dolor, ¿sí? Puedo empezar a hacer una de dos. O no como, o me duermo, o me sobo el cachete, ¿sí? Entonces, existen diferentes conductas que son sugerentes hacia una enfermedad. Yo, por ejemplo, si me doliera el diente, normalmente estaría así, ¿no? O estaría así con la boca así de, ah. O si me duele la panza, la tendencia es empezarse a acariciar la panza, tal cual. Entonces, los animales también empiezan a expresar ciertas conductas que si yo las conozco, las empiezo a observar, le duele la panza, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros con la práctica, chicos, podemos empezar a detectar, pero también es importante que las contemplen, ¿vale? En el caso de las conductas de dolor, vamos a ver que cuando hay cambios en la postura, en la forma de caminar, la posición de las orejas, inapetencia, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que empezar a contemplar que esta conducta se está empezando a expresar por a lo mejor porque la causa sea el dolor, ¿sale? Hay dolores agudos, hay dolores crónicos y si sobre todo yo utilizo algún analgésico y el animal, hagan de cuenta que vuelve a florecer, pues ¿qué tiene? Pues dolor. Entonces yo tengo que empezar a detectar la fuente de dolor para poder hacer un tratamiento más certero. En el caso del dolor crónico, empiezan también a haber pautas, elementos en los cuales yo puedo empezar a detectar si el paciente o este animal está teniendo, o sea, ¿es reciente el dolor o no? Por ejemplo, si estamos hablando de dolor crónico, tenemos que ver que cuando un animal se encuentra irritable, cuando se aísla, cuando empieza a ser muy agresivo así de la nada, algo está pasando, ¿sí? Algo está sensibilizando a ese animal para el cual responder así. Entonces, eso igual tenemos que tenerlo en cuenta para ver qué sea el dolor. Esta imagen la coloco, chicos, porque de repente este tipo de lesiones se dicen que son de las más incómodas y de las más dolorosas que un individuo pueda tener.
Yo creo que todos de nosotros en algún momento de nuestra vida se nos ha metido una basurita al ojo, una gotita de chile, una gotita de limón y está que uno berrea, ¿no? Entonces hay ocasiones que luego los individuos empiezan a hacer otras actividades. Por ejemplo, a mí me han llegado pacientes así que dicen, es que come y es que duerme y es que medio se rasca. Entonces yo digo que no le duele. O sea, le duele, ¿sí? Esta estructura es de las más inervadas, es de las que cualquier cosita que le pega ya estás parpadeando, ya estás chillando, ya te estás frotando, ya te estás enjuagando. Entonces, este tipo de lesiones, si también sabemos de fisiología, este PUC no me va a decir, sí, ¿sabes qué? Si me duele, o ¿sabes qué? Si estoy incómodo. Si yo sé de fisiología, es obvio que simplemente con ver esta córnea yo ya digo, este perro le está pasando mal, mal, ¿sale? Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. En el caso de los animales, ya les había comentado que cuando hay cierta proximidad hacia las personas, pues simplemente tiene que ver por asociaciones de manejo o asociaciones con el individuo. Se ha visto en artículos, por ejemplo, en este del 86, lo pongo la referencia porque es viejita, y que aún en el 86, fíjense, el 86, muchachos, o sea, en 1986 muchos de ustedes todavía eran un ostión, o el ostión del ostión. Pero si aún en estas fechas ya existe evidencia científica de que una interacción positiva con los animales repercute en el manejo y en la calidad y en el crecimiento y la productividad, ¿por qué hoy en día todavía en muchos lugares, sobre todo aquí en México, no lo tomamos en cuenta? Fíjense, Conchao en el 86 comentaba, en los cerdos, cuando los trabajadores tenían una interacción negativa con los cerdos, cuando tenían que hacer un movimiento o un manejo de los cerdos de un lugar a otro, el tiempo que demoraban los cerdos. Imagínense que aquí está el cerdito, ¿no? Aquí está el cerdito de un lado y aquí está el trabajador maldito que les pega, los patea, etcétera. Para que se mueva el cerdo de un lugar a otro puede llegar a demorar casi 2 minutos. Casi 2 minutos en una granja, casi 2 minutos en el transporte. ¿Qué quiere decir? Pues que el trabajador se va a frustrar más, pues que el tiempo que va a estar en el sol va a ser más, entonces no es bueno ese tiempo. Entonces, aquí los animales tardan más por ver a las personas que están, o sea, si la persona que está ahí lo trató mal, el animal va a evitar acercarse o va a evitar el manejo. Si aquí los cuidadores fueron neutrales, o sea, que ni siquiera los trataban bien o que de repente no les había habido algún antecedente de golpe, fíjense, los animales aquí, hacer de un traslado, un manejo de un lugar a otro, tardaban un poco más de 1 minuto. ¿Sí? Pero cuando la interacción con los trabajadores había sido positiva, fíjense cómo es el tiempo que se demora, es pasadito 1 minuto, o sea, 1 minuto y segundos. ¿Qué quiere decir o a qué quiero llegar con este comentario? Que incluso las personas con las que yo trabajo es un parámetro a analizar en el bienestar animal. ¿Sí? Eso es algo que nosotros también podemos medir, eso es algo que nosotros podemos hacer. Ahora, a mí no me importa tener un chico que sea súper labioso con las personas si me trata mal a los perros, por ejemplo, en mi clínica. A mí no me importa, ¿sí? Tiene que gustarle su trabajo, tiene que gustarle lo que hace para que la interacción pueda ser buena. Ahora, las peleas se dicen que es un detonante también para o un indicativo de pobre bienestar animal. Muchas veces se presenta cuando hay miedo, cuando hay protección de territorio, protección de recursos, por cuestiones sociales, por competencia, pero también se ha visto que en lugares donde hay mucha ansiedad o mucho miedo, se generan también más peleas, por ejemplo, los mercados y el transporte justo previo al sacrificio.